Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la activación conductual para la depresión. Este grupo está conformado por las siguientes personas: Grecia Alemán, Ana Colque, Hugo de la Cruz y Gloria Gutiérrez. A continuación, mi compañera les va a hablar a detalle. Bueno, la depresión sabemos que actualmente se encuentra entre los primeros lugares de la lista de enfermedades discapacitantes y se ha convertido en un objeto prioritario de atención en todo el mundo. Sabemos que puede llegar a ser crónica o recurrente y esto puede dificultar sensiblemente el desempeño de la persona en el trabajo, en la escuela y cómo es su capacidad para afrontar los problemas de su vida diaria. En la forma más grave, esto puede conducir al suicidio, pero si es leve, sabemos que se puede tratar sin necesidad de usar fármacos. Pero cuando tiene un carácter moderado a grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Somos conscientes que las causas de la depresión son múltiples, ya que se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con lo que es la herencia, los cambios de las concentraciones de los neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y los factores psicosociales. Es frecuente encontrar cierta predisposición biológica y biográfica. Eso desencadena los síntomas en coincidencia con las situaciones ambientales y de conflictos y también los fracasos o pérdidas. Bueno, en síntomas, es importante saber que es una enfermedad del cuerpo y mente. ¿Qué significa? Que existen síntomas físicos y psicológicos. Esto varía en la forma de presentación y el nivel de intensidad de los síntomas. Algunas personas expresan no sentir ningún síntoma, pero su comportamiento se vuelve de forma inusual. En los síntomas psicológicos tenemos la tristeza, la anedonia, la ansiedad, el vacío emocional, los pensamientos negativos, los problemas de concentración o de memoria, las alucinaciones y las ideas de suicidio. En los síntomas físicos tenemos lo que es los problemas de sueño, el lentecimiento mental y físico, el aumento o disminución del apetito, el aumento o disminución del peso, también la pérdida de interés en el sexo, en el caso de los hombres, la falta de erección, en el caso de mujeres, dolor en el acto sexual, también tenemos lo que es fatiga, estreñimiento y, por último, alteración de la menstruación. Bueno, ahora los tipos. Esto está dividido según los criterios del DSM-5. Tenemos lo que es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, que esto en sí afecta a los niños y los adolescentes. También eh, esto en sí es porque se identifica las intensas dificultades de regulación tanto como a nivel emocional como conductual. Eh, Esto se muestra en irritabilidad severa, persistente y crónica, acompañada de lo que son las explosiones temperamentales intensas. Eso debe producirse en sí al menos 3 veces a la semana y de forma desproporcionada a la provocación inconsistentes en el nivel de desarrollo. El diagnóstico es de 6 y 18 años, señalando en sí que los síntomas deben de estar antes de los 10 años de edad, durante al menos un año y sin periodos asintomáticos superiores a los 3 meses. También tenemos lo que es el trastorno de depresión mayor, que eso consiste en sí, se caracteriza de un estado de ánimo invasivo y persistente, acompañado con una baja autoestima y anedonia, que en actividades que normalmente se consideran entretenidas. Esto interfiere en una vida diaria durante un largo periodo de tiempo, además que cambia en sí la manera en la que funciona el cuerpo. Eso se trata con antidepresivos y en muchos casos reciben asistencia, particularmente terapia cognitiva conductual. Y la hospitalización en este caso llega a ser necesaria en solamente casos asociados con autonegligencia o cuando hay un cierto nivel de riesgo de daño a sí mismo o a otras personas. En el caso de trastorno depresivo persistente, que viene a ser la distimia, es el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día y se presenta más días que los que está ausente.
eso depende de la información subjetiva o la observación por parte de otras personas. Eso pasa durante mínimo 2 años. Eso tiene que afectar el desempeño en la escuela, en el trabajo, en las actividades diarias y en las relaciones que tienen con las otras personas. Es importante recalcar que en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser de mínimo como 1 año. En el trastorno disfórico premenstrual, esto en sí incluye síntomas físicos y conductuales, pero se van al momento que viene la menstruación. Afecta las relaciones con otras personas y también pueden interferir en el trabajo. Incluyen síntomas como tristeza extrema, desesperanza, irritabilidad o enojo. Depresivo inducido por sustancias. Acá tenemos que saber que es una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico. Se caracteriza por el estado de ánimo deprimido, la disminución notable del interés o placer por todas las cosas y las actividades que hacía. En esta, la evidencia de un trastorno depresivo independiente puede concluir lo siguiente, que tiene que haber alcohol o fenicilina o otro alucinógeno, como la anfetamina, la cocaína, los sedantes. En el caso de los trastornos depresivos debido a otra afección médica, esto tiene que existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Bueno, luego tenemos lo que es la activación conductual, que es un tratamiento que forma parte de la tercera generación de las terapias cognitivo-conductuales, que está encargada de abordar la depresión, basada su intervención en las experiencias vividas e importantes del sujeto. Es decir, que esta se centra en el contexto del individuo para explicar los síntomas para lograr un cambio eficaz. Los orígenes de la activación conductual tiene como origen, valga la redundancia, en las técnicas conductuales de la terapia cognitiva de Aaron Beck para la depresión, donde antiguamente se buscaba de comparar entre la intervención conductual tradicional, la intervención conductual junto a la terapia integral y la cognitiva, arrojando resultados donde se pudo ver la eficiencia de este tipo de terapias frente a personas con depresión, donde había una mejora con una intervención completa. Bueno, como siguiente punto, tenemos lo que es la teoría de la activación conductual, que es considerada como un desarrollo de programación de actividades que tienen 2 objetivos importantes: la utilización de actividades evitadas para la programación de tareas, el análisis funcional de procesos cognitivos que se encuentran dentro de esta evitación, muy característico de personas con depresión. Los principios fundamentales tenemos que la activación conductual no evade su totalidad a factores emocionales y cognitivos, sino que no los considera como influyentes. Las modificaciones emocionales y cognitivas son indicadores de eficacia. Se busca de comprender de forma totalitaria el cuadro depresivo in situ, y se busca eliminar sentimientos de culpa y definir la depresión como una manera de enfrentar situaciones complicadas. Se centra también en actividades intrínsecas placenteras del sujeto. Y tiene que haber un buen trabajo colaborativo entre psicólogo y paciente. Bueno, como meta principal de la activación conductual es ayudar a que el paciente adopte conductas saludables a través del desarrollo de estrategias de confrontación para disminuir la presencia de actitudes de escape o de evitación, logrando evaluar el comportamiento y escoger una propuesta ideal para optimizar el estado emocional y su calidad de vida. Bueno, ahora en la intervención en la depresión, en sí, la estructura de la activación conductual se divide en sesiones. La sesión 1 es donde está la entrevista clínica y sus objetivos en sí son evaluar la valoración del usuario, identificar las rutinas, en sí las actividades, realizar el análisis funcional de la conducta del individuo. En sí, acá es importante la activación en la medida de lo posible. En la sesión 2 a la 4 está jerarquizar sus actividades basándose en la monitorización y evaluación de sus valoraciones. En la sesión 3, la evaluación funcional basada en el éxito o dificultad de la activación realizada es, en este caso, si la activación ha resultado exitosa, debemos continuar con la activación modificándola conforme pase el tiempo. Y en el caso que no lo haya sido, es necesario y muy importante realizar una evaluación funcional que determine la problemática.
En este caso podemos usar control de estímulos, entrenamiento en habilidades, manejo de contingencias, valorización de la activación. Y por último, las últimas dos sesiones son principalmente para prevenir recaídas del paciente. Bueno, dentro de esto tenemos el modelo GATT, que toma la importancia del cambio de la conducta como medio de cambio, siendo la motivación considerada como un resultado y no como un requisito. Bueno, dentro de esto tenemos diferentes actividades o tareas a realizar, que es el registro de actividades cotidianas, la evaluación de áreas especiales, valores personales del paciente y la jerarquización y planificación de actividades a realizar posteriormente. Bien, y con respecto a las variables de la activación conductual contra la depresión, diferentes trabajos han demostrado la eficacia de utilizar la activación conductual sola o en combinación con otros tratamientos para ayudar a las personas no solamente depresivas, sino también con otros tipos de trastornos psicológicos y enfermedades físicas, lo que la convierte en un mecanismo terapéutico muy versátil. Siguiente, por favor. La activación conductual como tratamiento de la ansiedad. Se ha revelado que los métodos de la activación conductual han servido para tratar casos en donde la depresión se combina con síntomas ansiosos. Esto se debe a la similitud que hay entre estos dos trastornos. Como ya es de conocimiento, la ansiedad se ha explicado por las conductas de evitación y por la exposición a determinados estímulos. Del mismo modo ocurre con la activación conductual. La depresión también puede mantenerse por las conductas de evitación y por ello, cuando la activación ofrece sus mecanismos para dejar de evitar situaciones eh, en donde los síntomas ansiosos del paciente son mayores o iguales que la ansiedad de por sí. Bien, ahora vamos a pasar a la activación conductual como tratamiento para el trastorno por estrés postraumático. Siguiente, por favor. Bien, este es un método comprobado que disminuye los síntomas del evento traumático. Como ya se sabe, lo que busca este mecanismo terapéutico es de darle determinadas tareas al paciente, como ya mi compañera lo había mencionado, para que el paciente, valga la redundancia, pueda sobrellevar los eventos traumáticos de los sucesos que ha vivido. Siguiente, por favor. Otras enfermedades que pueden ser tratadas por la activación conductual. Una de ellas tenemos la distimia, que gracias a este mecanismo terapéutico no requiere de medicación, y el trastorno bipolar, que los estados cambiantes pueden ser regulados y se aplica una dinámica emotiva para cada estado. Siguiente. En el caso de las enfermedades comórbidas que pueden ser tratadas por la activación conductual, tenemos el cáncer. A pesar de tratarse de una enfermedad terminal, según el grado, la activación conductual ayuda a darle tareas al paciente que eviten cuadros depresivos que se den en esa enfermedad. También tenemos el dolor crónico que se puede tratar eh, si es ocasionado por desórdenes psicológicos. Y la obesidad, que aquí se proponen tareas para evitar el consumo de carbohidratos innecesarios y los reemplaza por actividades. Y finalmente las adicciones a sustancias. Esto reduce significativamente los efectos adictivos del paciente. Siguiente. Bueno, y las ventajas, una de las ventajas principales que posee esta terapia es que las mejoras se dan a corto tiempo. Puede ser una mejor alternativa en comparación con la terapia cognitivo-conductual. No va acompañada de ninguna medicación. No solo puede ser usada para la depresión, sino para más trastornos, como lo hemos mencionado. No es necesaria ninguna medicación para disminuir los síntomas.
Ok, como conclusiones tenemos que la terapia de activación conductual es efectiva para los casos de depresión, también puede ser utilizado para distimia y trastorno bipolar. Asimismo sabemos que es una terapia de tercera generación, quiere decir que hace lo que es el reforzamiento positivo y la reestructuración cognitiva. Si bien es cierto, se enfoca más en lo que es el reforzamiento positivo, ya que hacemos todo un plan de actividades con el paciente, pero estas actividades van a permitir que se puedan reestructurar ciertos pensamientos y puedan cambiar de repente esa percepción desganada y su motivación que tienen frente a la vida. En el caso 2, bueno, hacemos también hincapié en lo que es el análisis funcional. Es muy importante saber cómo funciona, cómo va funcionando, cómo funciona la depresión en sí para saber qué tratamiento aplicar, cómo lo vamos a aplicar también. Y como punto número 3, está enfocados a procesos externos. Como bien lo dijeron mis compañeros, si bien es cierto hay una parte biológica, pero en lo que es la activación conductual se cree que también hay disparadores dentro del contexto, disparadores que puedan propiciar situaciones de depresión o cosas relacionadas. También tenemos, la 4, que es un tratamiento aceptable, ya que los pacientes, este tratamiento que se le brinda al paciente se adapta a la cultura del paciente y además de ello, no es que se va a forzar al cliente a hacer de repente algo que no le gusta, sino que van a ir quedando con el terapeuta en ciertas actividades a realizar. De repente algunas no van a ser tan satisfactorias como otras, pero se va a adaptar. Por otro lado, tenemos que cada paso que se dé dentro de esta activación conductual, dentro de esta terapia, va a ser de mucha importancia, sea positiva o negativa la respuesta. Eso nos va a ayudar si en caso es positiva, a seguir haciendo las cosas como se planteó en un inicio, y si es negativa, puedes realizar nuevamente lo que es el análisis funcional. Eso sería todo, muchas gracias.